¿Qué tal? Buenas noches tengan todos quienes nos escuchan una vez más aquí en este proyecto que, como bien saben, fue hecho con el fin de que pasen un buen rato y, si se puede, sacarles un pequeño susto a más de alguno. Sin darle muchas vueltas, me gustaría que comenzáramos con la historia del día de hoy, que lleva por nombre Navidad. Mi nombre es Frank y esto es Criptas, historias de terror. Sin más, comencemos. Buenas noches tengan. Mi nombre es Mario y esta vez quiero contarles una historia que me sucedió ya hace algunos meses. Bueno, para ser exacto, tal vez un año. En estas mismas fechas de Navidad, que como bien saben, pues son para pasarse en familia. Pues así pasaron los días y en mi caso fue tratar de organizar un viaje en el que estaría involucrada toda la familia, pero con el problema de no saber a dónde ir, pues mi familia es grande y al no tener una casa con el tamaño lo suficientemente grande, optamos por rentar una de estas por medio de aplicación, con el fin de pasar un buen rato todos y estar a gusto sin complicaciones ni problemas. Y así, después de varias horas buscando, por fin encontramos una que cumplía con todo lo que buscábamos nosotros, pero sí estaba un poco alejada de cualquier civilización, pues estaba en medio de un bosque. Era más bien una cabaña, pero debo reconocer que el precio era bastante bueno. Asimismo, la casa estaba en muy buen estado, tenía todo lo que estábamos buscando y sin más pues procedimos a rentarla. Toda la familia rápidamente nos pusimos de acuerdo para llevar a cabo aquel viaje que ya teníamos tiempo planeando. Sin más, llegó el día y llegamos aquí a casa. Debo reconocer que era hermosa, las vistas eran demasiado hermosas, todo el lugar estaba bien. Salvo que quiero recalcar que no exagero, esta casa estaba en medio de la nada, en un bosque, pero ahí mismo ya tenía todo incluido y nosotros llevamos víveres, por lo que no tendríamos por qué salir ni buscar otro lugar en ese lugar remoto. Rápidamente instalamos nuestras cosas y repartimos las habitaciones, de manera que todos estuviéramos bien o por lo menos lo mejor posible. Pues sin más, todo ese día fue organizar, planear, risas, algunos juegos, todo normal, todo tranquilo al parecer. Pero llegó el momento en el que me tocó mi habitación y ahí es donde comienza lo extraño. Pues al llegar a mi habitación sentí como que la vibra era diferente, ajena a lo que el resto de la casa se sentía. Al principio tal vez pensé que solamente era mi imaginación, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo tengo un pequeño perro, ya saben, de estos que son chihuahuas. Y al querer meterlo a la casa, o más bien a mi habitación, el perro se resistía. Era como si él sintiera algo que había ahí dentro y se negaba a entrar. Fue muy extraño, pues mi mascota nunca se había comportado de esta manera. Yo tal vez intuí que era porque era una casa extraña, pero no quise darle más vueltas. Solo lo cargué y lo metí. Pero al estar dentro solamente se quedaba en un rincón, temblando y sin moverse. A pesar de que todo esto era extraño, yo no quise darle más vueltas y así sin más continuó el día. Y todo el día transcurrió con normalidad, a excepción de eso que pasaba en mi habitación. Recuerdo que al caer la noche decidí bajar por algo a la cocina, pues me dio hambre. Pero al entrar en la cocina y estar buscando qué comería, me pasó algo muy extraño. Así de la nada, un cajón de los que estaban en la cocina se abrió y asimismo una cuchara de adentro de ese cajón salió disparada hacia el piso. Todo esto frente a mis ojos. Ahí no había nadie, se los puedo asegurar. Solamente yo. Me quedé paralizado por la impresión de ver aquello. Y aunque sí sentí algo de miedo, dentro de mí me dio como una extraña emoción, pues jamás había presenciado algo así. Ver cómo aquello había salido volando así de la nada, para mí fue algo muy emocionante, debo admitirlo, pero a la vez me llenó de extrañeza. En la mañana siguiente le conté todo esto a la familia. Obviamente solamente se rieron de mí diciéndome que pues tal vez era el cansancio o la mudanza. Sin más, solamente nadie me creyó. Y así pasó ese día también. Pero esta siguiente noche fue la aterradora, o más bien fue la causante por la cual yo les envío este relato. Pues al llegar la noche, toda la familia nos dispusimos a adornar el árbol de Navidad y asimismo acomodar regalos y juguetes. Ya saben, todo lo que conlleva estas fiestas. Y ahí estábamos todos,
solamente cada quien en lo suyo, ya saben, pasando un rato en familia, un momento muy ameno, lo recuerdo. De repente empezamos a bromear y a hacer juegos y de repente estando todos quietos por lo mismo del juego que estábamos llevando a cabo. En la mesa principal había una copa y de repente esta se deslizó por toda la mesa y cayó así abruptamente al piso, rompiéndose en muchas partes. Esto pasó frente a todos los que estábamos ahí presentes. Ver cómo esa pieza de cristal se deslizaba por toda la mesa sin que nadie la moviera, sin que nadie la tocara, y de pronto solamente cayera al piso. Esa sorpresa a todos nos cayó de golpe y más de alguno brincó, otras gritaron. Fue algo que, como les digo, para mí fue interesante la experiencia, pues ya me había pasado la noche anterior. Ahí fue cuando les dije que si ya me creían. Más de alguno me dijo que esto era como le llaman el poltergeist. Ya saben, otros sacando su lado científico, que todo tiene explicación, pero no. Todos vimos cómo esa copa se deslizó y nadie la manipuló, nadie la tocó. De verdad fue algo muy impresionante. Pero así pasó el resto de la noche y aunque seguíamos con la inquietud, tratamos de hacer como si no hubiera pasado nada y así seguimos con nuestras cosas. Así pasó eso y llegó el momento en el que cada quien se iría a dormir y todos nos despedimos. Pero a mí en mi habitación me sucedió una cosa más, que es mi experiencia, la aterradora que me pasó en estas vacaciones. Yo, como cualquier joven, quiero pensar, estaba acostado en mi cama con mi teléfono viendo noticias, ya saben, en la red social, cubierto con la sábana hasta lo más alto de mi cabeza, cubierto totalmente. Supongo que así lo hacemos muchos de los jóvenes. Serían tal vez como las 12 o 1 de la mañana cuando pasó esto. De pronto sentí cómo comenzó a hacer frío, pero demasiado intenso. Debo reconocer que a pesar de que hacía bastante frío por las fechas, se sintió aún más helado de repente. Y lo siguiente que les voy a platicar fue lo que me llenó de miedo aquella noche. Con terror les cuento que aquella sábana que cubría mi cabeza poco a poco comenzó a deslizarse, destapando mi cabeza, después mi espalda, y así hasta que se me quitó completamente del cuerpo. Pero me gustaría decirles que aquella sábana solamente cayó al piso, pero no fue así. Aquella sábana se siguió deslizando hasta que quedó en la puerta de aquella habitación. Y me gustaría decirles que ahí terminó, pero la verdad es que no, pues rápidamente me di la vuelta a ver qué pasaba, pero fue entonces cuando miré que en la ventana que estaba en mi habitación, ahí por la parte de afuera, estaba un hombre de pie, viendo hacia adentro. Yo rápidamente quise alertar a la familia que alguien estaba rondando la casa. Hasta de pronto se me había olvidado lo que me estaba pasando con la sábana. Rápido nos dispusimos a buscar y así dimos varias vueltas a la casa, tanto por fuera como por dentro, tratando de encontrar a aquel intruso que yo había visto en la ventana unos momentos antes. Pero no encontramos nada ni a nadie. Pues después de eso entramos y a tomar algo caliente, y estando ahí platicando les conté cómo era la apariencia de aquel hombre. Fue cuando una de mis tías dijo que ella precisamente había visto lo mismo la noche anterior, pero en el baño de su habitación. Esto a través de la cortina que cubre la regadera, pero no había dicho nada, pues a pesar de que se asustó, solamente jaló la cortina y vio que ahí no había nadie. Se quedó solamente con aquella imagen, o más bien aquella sombra. Pero no quería hacer un drama y dijo que por eso no dijo nada, no quería que pensaran que estaba loca o algo así. Pero al escuchar que yo había visto lo mismo, no dudó en contar lo que ella había visto. Fue entonces que caímos en cuenta que ahí pasaba algo extraño. Pero bueno, nosotros somos una familia que, si bien no somos religiosos, creemos en un Dios. Por lo que, estando ahí en la sala de aquella casa, solamente nos tomamos de las manos y dijimos que hiciéramos unos rezos, tal vez para calmar el ambiente o lo que sucedía en aquel lugar. Una vez más, aquello, lo que sea que fuera, no dudó en manifestarse una vez más, sacándonos un susto a todos los que estábamos ahí. Pues después de estar rezando por varios minutos, así sin explicación o de la nada, el foco que nos alumbraba en aquella sala explotó. Y aunque estábamos todos juntos, debo reconocer que fue algo muy aterrador. Solo recuerdo que los adultos dijeron que ya no nos metiéramos con eso y que tratáramos de seguir pues normal o lo mejor posible. Y así pasaron los días, concluyó aquella celebración y sin más cada quien volvió a su casa
contando así aquella experiencia que nos marcó a todos al mismo tiempo. Pues no cabe duda que estas cosas existen y puede pasarte cuando menos te lo esperes. Hasta aquí mi relato, que espero que les haya gustado, y así sin más les deseo buenas noches.